Tiempos de Fe es un programa que ha sido preparado, pensado, diseñado para poder edificar el cuerpo del Mesías y espero que podamos cumplir este objetivo en su vida. Para nosotros es un gran placer poder estar con usted y que usted esté con nosotros. Aprender juntos en este podcast de Buenas Nuevas, donde hemos separado este programa Tiempos de Fe para traer enseñanzas que estén cimentadas en la palabra de Dios, que sirvan para edificarle. Así que le damos los buenos días, bienvenidos. Bueno, pues será buenas tardes, buenos días. Todos los que nos van a ver luego a través de las redes sociales, podamos nosotros compartir con usted este tiempo, estas palabras y esperamos que sea de gran edificación. Bueno, de inmediato quiero comenzar este tiempo convocándole también primero a que si desea por una congregación, venga y llame a nuestras oficinas de Buenas Nuevas. Usted venga y llame a nuestras oficinas, el número 809-567-7675, extensión 231. Ahí estarán personas competentes, personas que le aman entrañablemente para atenderle en cualquier necesidad. Llame, queremos saber de usted. También puede llamar a nuestro WhatsApp. Está en el número en pantalla que como puede ver, 829-889-4712. Necesitamos y queremos saber de usted. Llámenos. Cualquier pregunta, cualquier interrogante, cualquier necesidad, cualquier oración que usted quiere que hagamos por usted. Así que igual que nosotros también en este canal, en este podcast, ponga sus comentarios, haga sus preguntas que nosotros vamos a leerlo y vamos a contestar. Así que gracias por estar con nosotros. Así que, como decía, vamos a iniciar inmediatamente este tiempo maravilloso que hemos determinado para aprender más de la palabra de Dios, a poder hablar en este podcast con usted acerca de principios eternos, principios de edificación. La Biblia es la palabra de Dios, inerrante, inspirada, una palabra que, como dice un gran pensador llamado Henry Morris en un libro extraordinario, él le puso un título tremendo a ese libro que se llama La Biblia tiene la respuesta. Todas las respuestas que usted necesita en su vida están aquí contestadas en este maravilloso libro, lo que yo le llamaría el libro de libros, que es la Torá, que es la palabra del Creador, es la revelación más perfecta, más genuina, más perfecta, más exacta para Dios comunicarse con el hombre y que el hombre también lo conozca. Así que gracias de verdad por estar con nosotros y esperamos que este tiempo maravilloso sirva de gran bendición. Mire, hemos estado tratando un tema interesante de la semana pasada. Es el tema que le hemos llamado el espíritu de orfandad, o podemos llamarle también la psicología del hombre caído. La psicología del hombre caído. Yo quisiera hacer un recuento y comenzar a elaborar todo lo que hemos dicho, pero también comenzar a tratar puntos nuevos también. Mire, es importante entender que la Biblia misma dice en Lucas 3:38, no sé si está en la pantalla, quería ver si está ahí, si Lucas 3:38, que bajo la genealogía de Yeshua, de Jesucristo, tenemos que Adán era, dice, hijo de Dios, dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, y dice que Adán, hijo de Dios. Lo que podemos entonces entender y concluir a través de esta lectura, ya que la genealogía de Lucas lo que está tratando de llevarnos a nosotros a entender que Jesucristo es el Mesías y rastrea la simiente que es el Mesías al primer hombre que existió, que era Adán. Por eso podemos concluir de una manera enfática que el Padre no solamente estaba creando seres humanos, ya que literalmente la palabra Adán, la primera vez que aparece, significa ser humano, significa humanidad. Entendemos entonces que ahí Dios no solamente estaba creando seres humanos, Él estaba creando hijos. Él estaba creando una generación de hijos de acuerdo a un pacto eterno, que es el pacto que se conoce como el pacto de filiación. Es el primer convenio que la Escritura revela desde el mismo Génesis. Es el pacto que se conoce como el pacto adámico. Era un pacto de obras, era un pacto donde Dios creaba a su hijo para que lo representara.
esto mismo Dios lo establece como el patrón, el templado perfecto de relación, que es un reflejo de la misma revelación de la deidad. De modo que la caída de Adán, cuando Adán cae, lo separó de su padre. Y al hacerlo se convirtió en un sin padre, se convirtió en un huérfano. Cuando alguien está sin un padre, cuando alguien está sin la cobertura, sin el apoyo, sin la protección de un padre, la Biblia y la realidad en la cual nosotros vivimos lo llama un huérfano. En otras palabras, Adán cuando cae se convierte en un sin padre, se convierte en un huérfano. Cuando nosotros analizamos la historia, la manifestación de un hijo en la tierra, y analizamos Génesis, notamos que al principio, antes del hombre caer, esto es importante, la Biblia nos muestra que el hombre, el Hijo de Dios en la tierra, gozaba con una relación muy estrecha con su padre. Había una comunión muy profunda entre Adán y el Padre, entre Adán y el Creador. No había caído. Dice la Biblia que Dios mismo se paseaba en el jardín en el día y le dio muchísimos atributos necesarios que hablamos en la sesión pasada, y yo voy a tratar de mencionarlo brevemente. Cuando lo colocó en el jardín, vemos cómo Adán nombra a los animales, vemos cómo Adán ejerce ese dominio, vemos cómo Adán ejerce ese gobierno, vemos cómo Adán ejerce esa responsabilidad que Dios le dio. Notamos que esa relación se prolongó en un largo tiempo. Pero la relación no fue única de Dios y el hombre, sino la de un padre y un hijo. Era una relación basada en el amor. Era una relación sin miedo por cada uno. Era una relación estrecha. Era una relación sin vergüenza. Era una relación sin culpa. Pero es importante también que Adán nunca tuvo que preocuparse por qué comer, por qué vestir, por qué ropa ponerse, por qué comida comer, ya que esto fue proporcionado por el Padre en el diseño que él le dio. Adán tenía una seguridad, mi amado, de todas sus necesidades. Todo lo que tenía que hacer era solamente cultivar, dice la Escritura, y cuidar el jardín. Ese era el llamado que Dios le había dado. Era el ejercicio de gobierno por lo cual Adán fue llamado y fue establecido en la tierra por Dios, en el jardín del Edén, que era una representación literal del reino de Dios. La Biblia dice que él también estaba desnudo y no se avergonzaba. Es muy importante entender el contexto de estar desnudo. Adán estaba vestido por su carne. Es importante que lo entendamos, lo que significa que su verdadera identidad no era algo físico, era algo espiritual. Adán era un ser espiritual, un ser recto delante de Dios, un ser completo con todas sus capacidades, tanto físicas, intelectuales, tanto espirituales, correctas delante de Dios, perfectas delante de Dios. Dios lo colocó en el jardín para que él pudiera entonces, a través de todas estas características que él le dio, poder ejercer dominio, poder ejercer autoridad y, en este caso, como ya hemos dicho, servir al Creador. Así entonces entendemos que Adán no estaba desnudo como entendemos lo que es desnudo. No. Estar sin ropa, o sea, ropa de tela, sino que él estaba desnudo de acuerdo al propósito que Dios le había dado. Cuando usted se ve a sí mismo que tiene un espíritu y su carne es su ropa, usted debe entenderse como un espíritu. Tu cuerpo no es lo que tú eres, en otras palabras. Es donde tú te encuentras. Es el instrumento de tu espíritu para poder manifestar el propósito eterno del eterno pacto de filiación que Dios concertó con todos nosotros. Así que el Padre y el Hijo se comunicaban entonces de espíritu a espíritu, y al hacerlo se convirtieron en uno.
Ahí se conecta el principio que conocemos como el principio de la unicidad. El alma del hombre fue hecha para seguir ciegamente a su espíritu. Los instintos humanos fueron edificados y establecidos para que el hombre pudiera seguir el espíritu, quien supuestamente debía guiarlo. Los que son guiados por el espíritu, literalmente dice el libro de Romanos, son los verdaderamente los hijos de Dios. Entonces, después de comer del árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal, la Biblia nos dice que sus ojos fueron abiertos. Y aquí note algo importante, Génesis 3:7 nos dice esto. Ahora la pregunta sería, ¿qué ojos? ¿Cuáles ojos? ¿Cuáles ojos se abrieron? Los ojos que se abrieron fueron los ojos del alma, y cuando usted comienza a vivir con el alma, usted está desconectado del espíritu. Usted percibirá, y eso fue lo que pasó con Adán, su cuerpo natural desnudo como su identidad, no lo que realmente es usted, es que usted es un ser espiritual. Un ser espiritual que guía su alma y que guía sus instintos. Entonces, ¿qué hicieron ellos de inmediato? La Biblia dice que inmediatamente ellos se vistieron de hojas de higuera. Y al vestirse de hojas de higuera, la Biblia dice que se escondieron al escuchar el sonido de su padre cuando llegaba al jardín. Y esto es el principio o el entendimiento de un sentimiento primario, que es el temor. Aquí notamos que todo su punto de vista en cuanto a su padre cambió. Y desde ese momento mostraron lo que nosotros hemos denominado las características de un huérfano. Es por eso que cuando usted nota el verso 11 de Génesis, capítulo 3, notamos que Dios el Padre le pide lo siguiente. Le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te ordené, que yo te mandé que no comieses. Note aquí esto. El padre concluye aquí que habían comido del árbol prohibido porque decían que estaban desnudos. Cuando antes esa capacidad del alma, ya que los ojos se abrieron al alma, y al abrirse los ojos al alma, ellos pudieron entenderse de una manera que no fue el diseño que Dios dio. Entonces, no haber comido del árbol prohibido se les podía haber dicho que todos los días ellos estaban desnudos y no lo creerían. No lo hubieran creído. ¿Por qué no lo habían creído? Porque ellos no tenían los ojos de su entendimiento al alma abierto. En otras palabras, mi amado, escúcheme muy bien. Cuando nosotros vivimos desde el alma, cuando somos gentes almáticas, sentimentales, emocionales, instintivas, no espirituales, siempre intentaremos vestirnos, protegernos, alimentarnos, cuidarnos nosotros mismos. Y esta es la cultura de un huérfano. Ese es el momento exacto donde usted puede identificar que usted está operando en un espíritu, en una actitud de orfandad. Su forma de ver el mundo cambia. Sus prioridades son distorsionadas. Es por esa razón que podemos definir, como definimos huérfano, sesión pasada, programa pasado, le invito a verlo. Es que un huérfano es, número uno, hay dos definiciones para un huérfano. Número uno, un huérfano es alguien que no tiene padre. Alguien que no tiene padre. Porque quizás uno ha muerto, o ambos padres han muerto, o también por decisión voluntaria, usted no quiere tener ningún tipo de relación con ese padre. O en algún momento el vínculo padre-hijo se rompió. Esto es un huérfano. Un huérfano es una persona que no tiene padres. Y usted dirá, ¿qué gran cosa es tener un padre? Bueno, es que es el fundamento de la creación, es la paternidad y la filiación. Cuando Dios creó a Adán, usted lo puede saber, lo hemos hablado. Lo estamos diciendo aquí. Adán era el hijo de Dios. Si Adán es el hijo, el creador es el padre. Qué interesante que Dios quiso que usted lo conociera a él. No como el todopoderoso al principio, no como el que todo lo sabía,
sino que Él quiso que usted lo entendiera y que se relacionara con Él con el concepto de paternidad. Esto tiene que venir a reflexión a nuestra vida para que nosotros podamos entender las dimensiones de la experiencia humana. Cómo en la experiencia humana esta falta de paternidad se ha proyectado. Ahora bien, un huérfano también es, escuchen muy bien ahora, no solamente el que no tiene un padre, sino que un huérfano también es definido como alguien que carece de una cosa. Alguien que carece de algo. Puede ser una cualidad o una característica necesaria. En especial de algún tipo también de protección y ayuda de que debería gozar. Escúcheme muy bien. Y esto es lo que la Biblia quiere que nosotros entendamos. ¿A qué yo me refiero? Que cuando Dios creó al hombre, póngame mucha atención por favor, Dios le dio a su posibilidad, a su haber, todo lo que el hombre necesitaba para poder cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó. Cuando usted carece de todas las cosas que Dios le proveyó a usted, cuando lo creó como su hijo para que lo representara, usted es un huérfano. Usted está experimentando lo que significa orfandad. Ahora, pero Fernando, ¿cuáles fueron las cosas que Dios le dio a Adán cuando lo creó? Bueno, eso lo hablamos brevemente en la clase pasada. Cuando Dios creó a Adán, mire, póngame mucha atención. Dios le dio 7 cosas a Adán, que era la representación en la vida de lo que es un hijo. Un hijo no solamente es el que tiene un padre, lo contrario es un huérfano que no tiene padre, pero también un huérfano es alguien que no tiene ciertas cualidades o no tiene ciertas necesidades cubiertas provistas por el padre cuando lo creó. Es por eso que cuando estudiamos las escrituras en Génesis 1, Génesis 2 y lamentablemente Génesis 3, donde vemos la caída, podemos notar esta dinámica de que en Génesis 1, Génesis 2, Dios le dio al hombre todo lo que necesitaba, tanto física, espiritual y mental y espiritual, de lo que él necesitaba para poder cumplir el llamado que Dios le dio. Si alguien está adoleciendo de eso, es un huérfano. Así que yo quiero que usted se identifique, que usted pueda hacer un retorno, mi amado, y que se posicione en el lugar correcto, así como el hijo pródigo. ¿Se acuerda? El hijo pródigo sabía que era un hijo, aunque había perdido toda su herencia, y volvió en sí. Su mentalidad cambió cuando se vio en necesidad. Todo lo que tiene que ver con la Biblia es que Dios quiere cubrir todas tus necesidades. No que tú te conviertas en un buscador de satisfacer tus propias necesidades por tus propios medios. ¿Cuáles fueron estas necesidades que Dios creó al hombre? ¿Cuáles fueron estas habilidades, estas capacidades que Dios las cubrió desde el principio? Que un huérfano, mientras está en su condición, en una psicología de orfandad, está persiguiendo. Son 7. Número 1. La primera es la dignidad. La dignidad. Génesis 1, 26 nos lo revela y 27. La Biblia dice, Génesis 1, 26 y 27. Lo primero que Dios dotó al ser humano fue de dignidad. La Biblia dice, y dijo Elohim, hagamos al ser humano, al hombre, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Elohim vio al ser humano al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Aquí tenemos la evidencia de que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Lo primero que Dios le dio al ser humano. Esto le cambiaría la vida a cualquiera si entiende esto. Esto debería ser un caso de estudio de lo que significa la dignidad. El hombre es digno. Usted es digno. ¿Qué es la dignidad? La dignidad de ser hechos a imagen de Dios. Esto nos eleva por sobre toda creación. Usted es alguien especial, en otras palabras. Usted es alguien importante, en otras palabras.
Usted no es cualquier cosa. Usted es un ser extraordinariamente importante a los ojos de Dios. Note que Dios no le había dado nada más antes que dotarle al hombre con su imagen y semejanza. Es dotar al hombre de capacidades espirituales, habilidades naturales, habilidades intelectuales, habilidades de autoridad, habilidades morales, habilidades de discernimiento. La dignidad incluye nuestro sentido de honor. Usted es una persona honorable por diseño, sin haber hecho nada en ese momento. Adán no había hecho nada todavía y Dios le dotó de dignidad, le dio honor, le dio respeto y también le dio una particularidad personal. Cada persona tiene un sello distintivo. Puede notarse que usted no tiene la misma retina que yo tengo. Puede notar que usted no tiene las mismas huellas digitales. Cada quien, aunque somos de la raza humana, todos somos seres diferentes, por tanto especiales. Todos somos imagen de Dios. Todos somos personas que tienen dignidad. Todos tenemos honor, respeto. Es por eso que yo debo proyectarme en la vida basado en el honor, en el respeto. Vivo vivir basado en la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Usted entendió? Cuando yo vivo diferente, estoy caminando como un huérfano. Porque yo fui diseñado de parte de Dios, me dio la capacidad y la habilidad para yo vivir en honor, en respeto, en dignidad, en importancia. Eso es lo primero. Lo segundo que Dios le dio a Adán, que cubrió a Adán, fue que le dio autoridad. El hombre no tiene que perseguir el honor ni el respeto porque ya lo tiene. ¿Qué hace un huérfano? Que busque el honor y busque el respeto de muchas maneras. A veces forzosamente, lamentablemente. Pero otra cosa es la autoridad. Hay gente que busca autoridad cuando ya Dios la dio. Pero la autoridad depende de cómo usted vive. Es por eso que el libro de Génesis, en el capítulo 1:26 dice que tenga dominio. Dice que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todo reptil que se arrastra en el suelo. Dios le dio autoridad al ser humano. La autoridad es cómo entendemos y sentimos en cuanto a la autoridad. La autoridad es el poder de la posición. Dios, Adán era el representante de Dios en la tierra. Adán era el rey de la tierra. Dios le dio una posición. Así como Dios era en el cielo, Adán fue colocado en la tierra, bajo la jurisdicción de la tierra. Puede ser que podemos llamar entonces que la tierra era como una embajada, donde el embajador y el representante del reino de los cielos, el reino más importante y más antiguo que existe, fue colocado en la tierra el hombre para representar ese reino. Entonces la autoridad delegada tiene que ver, en este caso es delegada, tiene que ver con el poder de la posición que Dios le dio. La verdadera expresión en la vida es saber posicionarse en el lugar que Dios lo puso. La autoridad también es el derecho de gobernar, es el derecho de influenciar. La Biblia nos dice que Dios constituyó la autoridad para honrar y también para castigar. El libro de Romanos 13:1-2 dice, todos deben someterse a la autoridad pública, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. ¿Usted vio? Dios es el que pone, el que establece la autoridad, el que quita, el que pone reyes, dice una porción bíblica. ¿Por qué? Porque esto es un principio necesario del ser humano. Y al principio Dios se lo concedió. Qué interesante es esto. Lo tercero que Dios le dio al hombre fue que lo bendijo y lo proveyó. Le dio la bendición y la provisión para que él pudiera cumplir el propósito, para que él no comenzara a perseguir los recursos, sino que se enfocara en el punto central por lo cual él lo creó. Es por eso que Génesis 1:28 y 29 nos dice, nos enseña esta versión, nos enseña esta verdad. Dice, y los bendijo. Dice, y los bendijo Dios. Veo, Dios cuando creó al ser humano lo bendijo. La bendición es parte del diseño original para ti. Tú debes caminar en la vida bendecido. Sí, bendecido. Es el sello
del Eterno en tu vida, que cuando tú ejerces cualquier cosa te irá bien. Es por eso que el carácter de Dios respalda la bendición para ti. El carácter de Dios. El universo está alineado para que tú seas bendecido. Para que Dios pueda traer esta necesidad a tu vida en todo momento. Cuando tú no vives así, estás en orfandad. Eso es lo que estoy tratando de enfatizar. Pero también la Biblia dice, en el verso 29, literalmente, que Dios también le dio provisión, toda la provisión que tú necesitabas, que Adán necesitaba, que la humanidad necesitaba, y Dios también en tu vida quiere hacerlo. Es que Dios le dice, de todo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla. Les serán de alimento, les serán de comer. Entonces Dios le da entonces toda la provisión que Adán necesitaba para poder cumplir el llamado que dio. Es por eso que uno de los nombres del Eterno es Jehová Jireh, el que provee. El reino de Dios está alineado para satisfacer todas tus necesidades. La cuarta necesidad que Dios le dio a Adán, o el cuarto distinción cuando lo creó, es que le dio seguridad y le dio protección. En el libro de Génesis también vemos esto retratado en Génesis 2, 8 y 9. Génesis 2, 8 y 9 dice, Dios el Señor plantó un jardín en el Edén al oriente del Edén, y puso allí al hombre. ¿Vio? Wow, esto es tremendo. La palabra jardín es importante aquí. Literalmente significa área protegida. En otras palabras, la seguridad se puede definir como la condición por la cual tenemos y experimentamos protección y una relación amable con el Eterno. Dios te cuida de tus enemigos. Dios te protege. Por eso puso al hombre, eso es un término importante en la Escritura, en un área protegida de gobierno Adán, para que pudiera, sin ningún tipo de problemas, ejercer la función que Dios lo llamó. Lo quinto que Dios le da a Adán, mis amados, es que le da propósito y significado. No solamente le da honor, valor, protección, autoridad, lo provee de todo, lo protege, sino que también le da propósito en la vida y significado. ¿Cuál es el propósito? El libro de Génesis 2, 15, 19 lo dice. Génesis 2, 15, 19. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Y dice, para que lo cultivara y lo cuidara. La palabra aquí, cultivar y cuidar, son el propósito y el significado por la cual usted vive. Usted fue creado para servir a Dios. La palabra aquí, cultivar y cuidar, literalmente son conceptos que se utilizan en el libro de Éxodo conectados al concepto de servir a Dios. La palabra es abodá. La palabra abodá es la misma palabra que se utiliza cuando los sacerdotes en el tabernáculo servían a Dios. Note aquí la conexión. El jardín del Edén literalmente era un espacio sagrado. Era un templo. Adán entonces era un sacerdote, rey sacerdote. El primer rey sacerdote, o el concepto de rey sacerdote, inicia con Adán. El concepto de un rey y un sacerdote, según el orden de Melquisedec, viene a través de Adán. Adán fue el primer orden que operó en el orden de Melquisedec. Pónganme mucha atención, que es un sacerdocio celestial. De manera que aquí tenemos entonces el propósito, el significado de Adán, que era servir, que era cuidar el jardín, esa área protegida, ese lugar de gobierno, ese lugar que era la sede, el lugar, la atmósfera donde Adán fue puesto para representar el reino de los cielos. Era que Dios quería que el reino de los cielos sea visible en esta tierra. Y solamente puede ser visible por Adán cuando Adán comienza a cumplir todo lo que Dios lo llamó. Y es el propósito y el significado por la cual él vive, que es servir al Creador. Fuimos destinados a servir al Creador.
Ese es nuestro llamado. Por eso Dios le dio dignidad al ser humano. Le dio autoridad, lo proveyó de todo. El hombre no tenía que preocuparse por qué buscar nada, qué alimentarse, qué comer, qué vestirse. Ya que Dios se lo había dado. ¿Para qué? Para que pudiera enfocarse en su propósito, pudiera enfocarse en su significado. El huérfano está en otra posición, el huérfano está buscando satisfacer sus necesidades. Por eso no tiene autoridad, por eso no tiene dignidad. Se ve a sí mismo desfigurado, no cree en sí mismo, tiene baja autoestima. Ya está entendiendo lo que estamos diciendo. Pero permítame continuar aquí con la sexta cosa que Dios le dio a Adán. Dios a Adán lo dotó también y le satisfizo la necesidad de ser libre, pero también le dio límites. Adán era el rey en la tierra, era el sacerdote en la tierra, pero al ponerle límites, lo que Dios estaba diciendo es que hay una autoridad por encima tuya. Tú vas a tener dominio, vas a cumplir tu propósito, entendiendo que tú estás subordinado a mí. Todo lo que yo te he dado depende de tu subordinación voluntaria a mí. Es por eso que notamos que Dios le dio libertad y límites. ¿Dónde está esto? En Génesis 2, capítulo 16, 17. La Biblia dice, y Dios le dio este mandamiento. Mire qué dice. Puedes comer. Escucha bien, aquí está. Límites y libertad. Una de las características del ser humano es que es libre. Una característica de un hijo de Dios es que es libre. Un huérfano no. Un huérfano está en cautiverio. Génesis 2, 16, 17 dice, y Dios le dio este mandamiento. De todo árbol del huerto podrás comer. Mire lo que dice, la Biblia en la pantalla. Libertad. Todo lo que crees para ti. Todo es tuyo. Pero luego dice el verso 17, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí hay un límite. El límite es importante para entender que yo dependo de Dios. El límite me enseña a que yo no puedo pasar ciertas jurisdicciones que no me tocan. Tengo un rango. Tengo una posición que Dios me la dio y yo tengo que estar feliz con esa posición. ¿Tú ves cómo este entendimiento de esta antropología humana es vital para poder entender nuestra proyección en la vida? No solamente en nuestras congregaciones locales. No, en la vida. Todo tiene que ver con estas 7 cosas que Dios le dio al hombre. Y por último, la número 7 es que Dios, al traerle su compañera, Él pensó en su eterna sabiduría que el hombre necesitaba compartir con alguien y que sea amado. Dios le dio la necesidad de ser amado, de amor íntimo y de compañerismo. Es por eso que en Génesis, capítulo 2:18, la Biblia dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Usted ve, no es bueno que Adán esté solo. No es bueno. Estar solo no es bueno. Vivir es convivir. Vivir es estar acompañado de alguien a tu lado. Dios diseñó el mundo para que lo compartamos con otro. Esa raza humana que era su representante, que viviera juntos en una conexión de amor y compañerismo. Por eso dice en el verso 20 y 25, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Eterno Dios lo hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras estaba dormido tomó una de sus costillas e hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Vio? Entonces dice, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, dijo Adán, perdón, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Él entendió que esa pareja era su consorte, era su compañera de vida. Era la persona con la cual él iba a expresar amor. El hombre fue llamado a vivir en amor, señores. Estas son las 7 cosas que Dios le dio a Adán. Estas fueron las 7 cosas que marcaban el sello de la filiación. Cuando usted adolece de estas cosas,
Cuando usted está experimentando una vida distorsionada, diferente a esta, usted está operando en un espíritu de orfandad. Usted está operando en una psicología de un hombre caído. Usted está viviendo no de acuerdo al patrón que Dios estableció, mi amado. Usted está viviendo diferente al diseño, al propósito eterno que Dios estableció de antemano para su vida. ¿Lo puede notar? Le pregunto aquí, ¿qué cosas usted está adoleciendo de esto? En su vida práctica de creyente. ¿Qué está pasando con usted que usted no está recibiendo lo que Dios ha determinado? ¿Está usted falta de honor? ¿Cree usted que usted no es honorable? ¿Cree usted que usted no es una persona de respeto? ¿Cree usted que usted no tiene un aporte al mundo? Usted no sabe, entonces usted no ha descubierto que usted es la imagen de Dios. Usted está viviendo mal. Es algo mental, psicológico, que se proyecta en todo lo que usted hace. No busque autoridad, ya usted la tiene. No busque provisión porque ya esto todo es determinado para usted. Ahora, ¿cuál es el punto central aquí? Era que el hombre, al no entender que había límites, porque una de las cosas que Dios le quiso hacer entender al hombre es que había límites, de que usted no podía hacer lo que usted quisiera. Pero también le dio la libertad que usted escogiera eso, sí, también. Pero Él lo diseñó para que usted se conectara al diseño, a lo que Él le planteó que usted iba a vivir. No sé si usted me está entendiendo. Él le planteó una vida perfecta que le iba a ir bien en todo. Y le proveyó todo lo que usted necesitaba. Le dio la relación más perfecta que usted puede experimentar, que es la de un padre y un hijo con Él. Amado, usted es el hijo de Dios. Usted no es cualquier cosa, señor, mi señora, hermano, hermana que me escucha. Usted es el hijo de Dios, la hija de Dios, llena de autoridad, de importancia, amada, respetada, cuidada, protegida. Pero hay límites. En el momento que Adán se desconectó de la autoridad que él tenía, que era Dios, era su padre, ya que la distinción más importante de un hijo es que es un hijo obediente. Entonces, ¿qué hizo Adán? Desobedeció el mandamiento que Dios le dio. Rompió el límite. Esto fue lo que comenzó el desastre más grande de la historia, que es la desconexión de un padre, del Padre eterno, y de todo lo que le quiere proveer a su vida. Todo en la vida, en el pueblo de Dios, en la iglesia, en su pueblo amado, en el reino de Dios, tiene que ver con que el reino de Dios está preocupado en cubrir todas las necesidades que usted tiene. Es por eso que cuando el reino de Dios llega a un lugar, y el ejemplo máximo es nuestro Señor, ¿se acuerda usted que cuando Jesús llegaba a un lugar, Él era el representante del reino en ese momento? Él vino a restaurar en lo que se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió? El reino. Adán lo que perdió fue el reino. Él fue sacado de ese privilegio de ser el hijo de Dios, de la posición que Dios le dio, que es la autoridad que Él le dio, esa posición de rey sacerdote. Lo exilió y comenzó un plan de redención. Cuando Jesús llega, Él viene a ofertar el reino. Lo primero que Él dijo fue: el reino de los cielos se ha acercado. No fue eso lo primero que Él dijo. Sí, ¿por qué? Porque Él vino a ofertar de vuelta lo que se había perdido. Era el propósito de Dios para el ser humano. De eso trata la Biblia entera. Cuando usted se entiende diferente a lo que usted es, cuando usted no entiende que tiene poder, autoridad, dominio, control, que usted fue llamado a vivir en gobierno, a dominar, a que todo le vaya bien, a que todo pueda marchar tal cual Dios lo creó, usted está operando en un espíritu de orfandad. Eso fue lo que pasó con Adán y lo que pasa con todos nosotros, incluyendo personas que están en las congregaciones locales. Porque muchas personas están en las congregaciones locales, pero todavía están operando en un espíritu de orfandad.
Porque al obviar también el patrón, y esto vamos a hablar en una clase próxima, de la paternidad en la casa, ya que la paternidad se expresa en tres maneras. Número uno, el Padre celestial es tu Padre. También tú tienes un Padre físico que te engendró. Pero también en las congregaciones locales hay padres. Cuando tú estás en una congregación local y no recibes al Padre que Dios te colocó ahí, tú no vas a poder avanzar. No le voy a decir que es imposible, pero se va a hacer muy difícil hacerlo. Y al final vas a abortar el propósito. Porque te desconectaste de la matriz y la fuente que Dios estableció como un modelo en su pueblo, como un modelo en la creación. Ese modelo es sacado de Adán. Cuando Adán fue creado, una de las cosas que Dios le dio conforme a la imagen y semejanza fue que le dio un mandato al dominio que fue de también reproducirse. Cuando Dios le dice a Adán que se reproduzca, le dio la autoridad para que todo el que él reprodujera estuviera bajo él. Ahí está el concepto de paternidad, tanto física como espiritual. Un hijo debe conectarse a su padre espiritual en una casa de fe. Es por eso que tenemos casos drásticos en nuestras congregaciones, de gente que está oyendo el mismo mensaje. Gente que está en una misma congregación y uno crece, uno prospera, uno está en autoridad, otro está en prosperidad, otro está en crecimiento, en autoridad, otro está dimensionado, por así decirlo, en lo que Dios ha determinado que usted es, un hijo, y otros están tratando de sobrevivir. Porque el huérfano lo que quiere hacer es sobrevivir. Es buscar los recursos que ya son de él. ¿Cómo usted puede estar persiguiendo lo que ya le pertenece? Es lo que dice el libro de Gálatas cuando Pablo dice, ustedes son herederos, ustedes están bajo la cobertura del Mesías, ustedes son reyes, sacerdotes, no hay ninguna distinción entre esclavo, libre, mujer, hombre. Ustedes son herederos de Dios. Pero dice el verso 4, pero también les digo, mientras el heredero es niño, no difiere de un esclavo. La esclavitud es producto de la orfandad. Y eso es producto, como dice Pablo, de la inmadurez del creyente, de no conectarse a la fuente que es su padre. Dios quiere que tú te conectes a la paternidad que Él te puso en la tierra para que puedas entonces comenzar a desarrollar toda la expresión del Hijo de Dios en la tierra que eres tú. Este espíritu de orfandad abraza desgraciadamente a la iglesia hoy, el pueblo de Dios. La gente confía más en su brazo de poder que en Dios. La gente quiere atesorar, buscar, anhelar, tiene sed de poder, tiene sed de autoridad, tiene sed de reconocimiento. Quiere buscar recursos por él mismo. Eso es orfandad. Cuando yo entonces, al contrario, me posiciono en el lugar que me toca, cuando yo me coloco en el lugar que Dios me dio, en una congregación local, porque es una congregación local donde se da todo este escenario de tú desarrollar todo esto, ya que tenemos una dualidad, somos seres caídos. Cuando estamos ahí, necesitamos desarrollar el Hijo de Dios que somos. Y eso es paulatino, es un proceso de crecimiento hasta encontrarse con ese Hijo que Dios estableció, donde estemos provistos, llenos de autoridad, protegidos, suplidos, tengamos un propósito, estemos afincados en nuestra realidad real, que es la de ser el Hijo de Dios. De manera que el pueblo de Dios necesita reencontrarse con esta realidad del Hijo de Dios. El hombre debe entenderse tal cual Dios lo llamó en esta tierra. Todo lo que te desconecta de eso te hace operar en el espíritu de orfandad. Mire, ¿qué tres cosas hizo Adán cuando él desobedeció? Póngame atención, la característica primaria de un hijo de Dios es que es obediente. Eso fue lo que Jesucristo vino a enseñarnos a nosotros. La obediencia.
La obediencia es el sello principal del Hijo de Dios. Alguien que se somete voluntariamente al Padre en todo lo que el Padre le dice. Por eso él dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Yo solamente, en una ocasión él dijo, yo solamente hago lo que veo ver al Padre, lo que veo hacer al Padre. En una ocasión le dijeron, mira, vamos a comer. Y él le dijo, no, mi comida es hacer la voluntad de Dios. En una ocasión él estaba predicando en un lugar y le dijeron, mira, tu padre y tu madre te están buscando allá afuera. Y él dijo, no, mi familia, dijo él, son mis discípulos, los que obedecen la palabra de Dios. Un huérfano no puede obedecer la palabra de Dios. Va a una congregación local, el padre predica, de la casa predica, te da consejo, te ayuda, te trata de encaminar y tú refutas y le das la espalda a lo que él ha determinado. Tú estás alejado del consejo, de la visión, de la misión, de los valores que debes tener. Y por eso es que hay mucha gente que aborta el propósito divino. Es por eso que mucha gente vive o está sobreviviendo en este mundo. No está caminando en el diseño que Dios le dio, que es ser el Hijo de Dios. La orfandad es el peor mal que existe en la congregación del Señor. Es por eso que nosotros debemos volver a ser el Hijo de Dios. Debe recibir a su Padre para que usted pueda comenzar a caminar. ¿Y cuál es el punto necesario que usted necesita? Obedecer. Obedecer la palabra que se predica, la palabra que se le enseña, los consejos que se le dan en todas las áreas de su vida para que usted pueda entonces de esa manera poder comenzar a gustar y a experimentar lo que Dios ha declarado que usted va a vivir en esta tierra. Usted dejará de anhelar, usted dejará de soñar, de fantasear. Usted se verá correctamente, usted se afirmará en su dignidad, usted se afirmará en su autoridad, usted se afirmará, mi amado, en la protección. Dios lo cuidará. El hijo obediente, Dios lo protege. No tiene que estar reprendiendo, estar llamando, haciendo guerra espiritual. Cuando usted se conecta a la palabra de Dios, Dios lo cuida. Cuando usted está en la palabra de Dios, usted va a ser suplido. Cuando usted está en la palabra de Dios, usted va a poder experimentar amor y dar amor, recibir amor, experimentar compañerismo genuino. Usted no estará en competencia. Usted no estará buscando que yo soy el mejor de que otro. Usted estará en su punto focal. ¿Quién es su punto focal? Yeshua, Jesús. Él es el modelo perfecto del Hijo. Jesús es el modelo perfecto de hijo en la tierra. Él es tu modelo. Es por eso que cuando Adán peca, comienza a vivir diferente a como Dios lo llamó. Comienza a experimentar a través del alma. Cuando él era un ser espiritual, cuando Dios lo creó, él comienza a proyectar el mundo como un ser almático, un ser emocional, un ser sentimental. Es por eso que cuando leemos la Biblia, él comienza a experimentar vergüenza, comienza a experimentar miedo y comienza a responsabilizar a otro de su pecado, de lo que él hizo, de él violar los límites que Dios le dio. Eso es un huérfano. Un huérfano siempre vive en vergüenza. Un huérfano es un culposo. Un huérfano no es responsable de lo que ha hecho, de lo que hace, de lo que dice, de lo que piensa. No. Un huérfano no tiene responsabilidad. Un huérfano, póngame mucha atención, es un miedoso. Vive basado en el temor. Es por eso que tú tienes mucha gente en las congregaciones que no toman su lugar. Saben que pueden adorar al Señor, no quieren adorar. Saben que son gente que tienen capacidad de negociar y no abren negocios. Son gente que tienen la capacidad de operar en cualquier rama. Y no lo pueden ejercer. ¿Por qué? Porque viven temerosos. El temor, la vergüenza y la culpa son tres elementos de una naturaleza caída. Son las tres manifestaciones en la vida. Y cuando usted estudia la historia de la psiquiatría, la historia de la psicología, yo voy a hablar de esto en otras enseñanzas, usted puede notar que el hombre, todas las patologías humanas tienen que ver con estas tres cosas. Los problemas de adicción, los problemas de exhibicionismo, de promiscuidad. Todo eso
por mencionarle algunas de ellas, tienen que ver con estos 3 elementos. Con vergüenza, con culpa y con temor. Estas son las 3 características del alma, o por lo que nosotros hemos llamado la psicología del hombre caído. Este es el cuadro del huérfano. Usted vio el otro cuadro del Hijo de Dios. Hay 2 posibilidades en la vida. Usted está luchando con esas 2 cosas dentro de usted. Su espíritu que anhela ser el Hijo de Dios. Yo lo sé. Su espíritu está gritando desde su interior: yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero rendirme a Dios. Pero hay algo que le combate a usted, que son el alma. Cuando Adán pecó, el alma se activó y se abrió el ojo. Entonces usted tiene 2 posibilidades. Cuando viene el Espíritu de Dios, cuando usted se convierte al Señor, el Señor le da el Espíritu y entonces hay una lucha entre usted y el alma. El alma es su mayor enemigo, las emociones. Y eso es lo que usted vino a combatir aquí en su casa de fe. Yo quiero dejarlo hasta aquí. El tiempo se me ha ido. Le doy las gracias de verdad a todos ustedes porque ha permanecido con nosotros en esta hora de enseñanza, de esta plataforma del podcast de Buenas Nuevas y este programa Tiempos de Fe. Así que le invito nuevamente a que llame a nuestras oficinas. Por favor, queremos escucharle. Nuestras oficinas, usted puede ver los teléfonos ahí en pantalla. Son el 809-567-7675. Llámenos ahí a la extensión 231. Ahí habrán personas que le están esperando para orar por usted, para oír sus peticiones, para cualquier consejo que usted necesita conforme a la palabra de Dios. Todo lo que podamos hacer conforme a nuestras posibilidades, ahí estarán. Y también puede comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp al 829-889-472. Así que, ¿qué más decir, mi amado? Dios nos está llamando a ser hijos. Quiero que usted entienda que usted es el Hijo de Dios en la tierra. Levántese, mi amado. Tome fuerza y conéctese con su Padre aquí en la tierra. Al conectarse con su Padre en la tierra, se conectará con su Padre celestial. Así que me despido. Mi nombre es Luis Fernando Graciano. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Bendigo sus vidas. Shalom, shalom.